Contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con Josep Othom, que ya está otras veces aquí en el programa. En esta ocasión tenemos este libro que acaba de salir en la editorial Salterre, en el que él, el libro que se llama Despertar la mística de lo cotidiano, nos ofrece reflexiones muy variadas sobre el tiempo, las estaciones, la problemática mundial, incluso los tiempos litúrgicos, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Este es uno de los libros variados de Josep Othom, que siempre nos sorprende por su profundidad teológica, por su profundidad espiritual, incluso novelística. Pero este conjunto de artículos nos van a ayudar a entrar en esa mística de lo cotidiano que tanto le gusta a Josep Othom. Nuevamente contamos en Cruzando Fronteras con Josep Othom, y esta vez para hablar de su última obra, Despertar la mística de lo cotidiano. Hola Josep, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias. Pues bienvenido nuevamente a Cruzando Fronteras, y a mí lo primero que me gustaría preguntarte es sobre la génesis de este libro. ¿Por qué surge ahora este libro? Pues mira, surge ahora este libro porque en el 2017 el director de la revista 21, que se llamaba Fernando Cordero, me ofreció una oportunidad que para mí fue un reto precioso de participar en una columna que se llamaba Despertar. Y entonces cada mes me enviaban una fotografía relacionada con una noticia, con un tema de actualidad, con algo que tenía que ver con ese momento, y me tocaba comentarla en clave de fe. Y así, pues durante unos años, hasta 5 años creo, pues fui recopilando estas reflexiones. Luego también he publicado reflexiones gracias a Daniel Cuesta en Pastoral SJ, gracias a José Antonio Solórzano en Amigos de Fray Martín. Y finalmente, pues como me gusta publicar, ¿no? Es decir, que quede constancia de lo escrito y de lo reflexionado, pues lo he agrupado en un libro, lo he estructurado de una manera nueva, los textos están reescritos, no son exactamente los mismos, está armonizado, bueno, las cosas que se hacen de estilo, etcétera, y es un libro nuevo, ¿no? Pero la génesis es esta, ¿no? Y por tanto, muy agradecido contigo por esa invitación hace 7 años, y ahora por estar aquí en el programa contigo también. Muchas gracias. Pues ya sabes que siempre encantado, Josep. Además, yo sé que acabas casi de llegar de este congreso de laicos que se ha celebrado en Madrid, donde has tenido también una ponencia. ¿De qué ha sido tu ponencia? A ver, ha sido fantástico, de verdad. Yo ver la iglesia activa, viva, despierta, ¿no? Pues es una preciosidad con los obispos. Había unos 20 obispos, muchísimos sacerdotes y 700 personas, laicos mayoritariamente, ¿no? Entonces, es sobre el primer anuncio, ¿no? Recordar esta misión que todo bautizado tiene del primer anuncio, ¿no? Porque yo a veces pienso que este primer anuncio, los árboles no nos dejan ver el bosque, y en la iglesia hacemos muchas cosas y nos olvidamos de lo esencial, que es el bosque, ¿no? Y entonces ha sido muy importante. Yo di un pequeño taller, ¿no? Que repetí 4 veces el sábado, sobre el diálogo con la increencia. Es decir, este gran reto que siempre hemos tenido, pero ahora de una manera especial, porque es la primera época, ¿no? Donde hay no creyentes. O sea, históricamente el evangelio se predicaba a creyentes de otras religiones, pero ahora nos empezamos a relacionar con unas nuevas generaciones, con un nuevo mundo donde aparece el concepto no creyente, ¿no? Entonces, bueno, buscar claves para dialogar con este mundo. Pues volviendo de nuevo a nuestro libro, ya el título y el subtítulo nos dicen mucho. Despertar la mística de lo cotidiano. Sí. A ver, Despertar es por la columna de la revista 21, ¿no? Que a mí me parece muy sugerente y que es un concepto que lo tenemos presente, sí, en muchos ámbitos, ¿no? En la política también se habla del despertar, o en el mundo de la meditación. Y aquí digamos, acojo este concepto desde una perspectiva completamente cristiana. Es decir, es percatarnos que Dios está presente en la vida, en la interioridad, en el mundo, en las circunstancias, pero que a veces estamos como dormidos
y que no nos enteramos, no lo captamos, ¿no? Y entonces la reflexión, la palabra, nos ayuda a este despertar. Es decir, cuando utilizamos el intelecto, pues nos ayuda a reflexionar, esto es lo que se ha hecho siempre en la vida cristiana, a reflexionar sobre lo cotidiano para entender, ¿no? Entender que hay algo más de lo que vemos, que lo que tocamos, ¿no? De lo tangible. Claro, estamos hablando de la mística y muchas veces podemos ir por la vida con los ojos cerrados, pero esta mística de lo cotidiano nos invita, nos lanza de alguna manera a vivir con los ojos abiertos. Claro, claro, es una mística de los ojos abiertos, ¿no? Porque, a ver, toda mística auténtica es una mística de los ojos abiertos. Lo de los ojos cerrados y aislarnos del mundo y alejarnos no sé qué, es casi como una alienación, ¿no? Como un narcisismo, como una pequeña estafa, ¿no? La mística cristiana y de cualquier religión que sea auténtica es una mística que te ayuda a interpretar la vida, que te ayuda a acercarte a los demás, que te ayuda a acercarte al que sufre. Es la mística del buen samaritano, que ve, ¿no? Que ve a la persona que está herida, ¿no? A la víctima, ¿no? Porque lo pasan, miran y no lo ven prácticamente, ¿no? El buen samaritano tiene los ojos abiertos y ve en ese dolor una interpelación, una llamada, ¿no? Por eso es una mística de ojos abiertos que nos hace percibir, ¿no? En lo cotidiano una dimensión de profundidad. El arte de la escritura puede ser un arte de evasión, pero tú aquí en concreto lo que nos invitas sobre todo es a intensificar nuestra mirada. Claro, la escritura es un reto, ¿eh? Poner palabras a lo que sucede. Yo no sé dibujar, tampoco sé música, ¿no? Y escribir tampoco es que sepa, pero bueno, me pongo, le dedico muchas horas y bueno, intento hacerlo lo mejor que puedo, ¿no? Pero el arte de dibujar con la palabra, ¿no? El arte de describir con la palabra nos ayuda, nos ayuda a profundizar, ¿no? Nos ayuda a captar la densidad de la vida, ¿no? A la densidad de lo real, ¿no? Cuando buscamos una palabra, ¿qué ha pasado, ¿no? Cuando intentamos describirlo, esto nos ayuda a entenderlo, ¿no? Porque si no pasan cosas, ¿no? Y al final no nos acordamos de lo que ha pasado esta mañana o lo que pasó ayer o qué es lo que ayer era importante, ¿no? En cambio, la escritura, el diario espiritual, ¿no? Escribir, tomar notas, una conferencia, tomamos notas, esto nos ayuda a retener y a comprender. Ujú. Bueno, el libro, este es un libro con respecto a otros tuyos, muy variado, tiene 8 bloques, de nuevo está esa mirada honda, contemplativa a lo cotidiano, y aparecen estaciones, fechas señaladas, noticias. ¿Cómo describirías tú este libro? Bueno, yo te diría que es captar el tiempo como un aliado, porque normalmente el tiempo nos pesa, ¿no? Porque no tenemos tiempo suficiente para hacer las cosas, o porque pasa el tiempo y nos vamos haciendo mayores, ¿no? Y parece que el tiempo sea una condena, eh, porque el tiempo igual pasa tan despacio que es una monotonía y nos cuesta. Es captar el tiempo, es decir, que cada día tiene su afán, como decía el Señor, ¿no? Es decir, cada día pues descubrimos algo nuevo, en cada día hay un mensaje, en cada momento, en cada fecha, en cada estación, ¿no? En cada momento, el inicio del curso, el fin de año, ¿no? Pues hay algo que nos interpela. El libro tiene 8 bloques. Vamos a ir repasando un poco cada uno de estos bloques. Yo para esto voy a ir eligiendo 2 de los artículos pues, que me han parecido más sugerentes de cada bloque. En algunos ha sido complicado el tener que seleccionar. Pero antes de comenzar con el bloque de interioridad, vamos a pasar a la pregunta sorpresa porque hay alguien que te va a preguntar en torno a este tema de la interioridad y de una aplicación muy concreta. Hola Josep, en tu último libro nos haces caer en la cuenta de que Jesús también está en medio del descanso, pero sus discípulos no son capaces de reconocerlo cuando se aparece precisamente en la playa. ¿Qué nos podrías decir de esto? ¿Algún consejo para encontrar? Daniel, muchas gracias.
De verdad, para mí también ha sido un reto y una oportunidad preciosa poder publicar reflexiones en Pastoral SJ. Yo creo que nos conocimos porque leí un artículo tuyo sobre la religiosidad y bueno, los movimientos, los nuevos movimientos que hay actualmente. Me puse en contacto contigo, te envié Tabor, Dios escondido en la experiencia, este libro también que presentamos aquí en este programa. Y bueno, nos hemos ido escribiendo, no nos conocemos personalmente, algún día tenemos esta oportunidad, pero encantado de conocer, de reencontrarnos virtualmente. A ver, esto de descansar, ahora voy a explicar la génesis, ¿no? La genealogía tal, porque como me iban enviando una fotografía una vez al mes durante esos años, pues resultó que 2 veces me preguntaron, la fotografía tenía que ver con las vacaciones, con lo cual hay 2 reflexiones que tienen que ver con las vacaciones y una en concreto se llama En la playa, ¿no? Y yo lo resumiría muy concreto. ¿Qué hay que hacer para encontrar a Dios en el descanso? Descansar. Descansar es un mandato bíblico, ¿no? El sábado, ¿no? Hay que descansar. Y a veces la vida normal no nos lleva a descansar, tenemos que hacer, y a veces la vida cristiana tampoco nos deja descansar, ¿no? Tanto por hacer que no descansamos. Y a veces, pues, Dios pasa por nuestra vida, pero como no estamos descansados y estamos ajetreados intentando hacer cosas, pues no diré que nos pasa de largo, pero no lo captamos. Por tanto, es muy importante descansar. Y descansar lo que dice es cambiar de actividad, ¿no? Si estás acostumbrado a escribir, pues haz otra cosa. Dedícate a la música o al dibujo, ¿no? Y si estás acostumbrado a la música o al activismo, a las actividades y tal, escribe, ¿no? Ponte en un despachito, una celda y ponte a escribir, ¿no? Por tanto, yo creo que el mandato bíblico de descansar no es en vano. O sea, no es un capricho. Necesitamos descansar y para eso está el sábado en la antigua alianza y el domingo de nosotros, un momento para parar, ¿no? Y que eso es imprescindible en la vida espiritual, en la vida pastoral, en la vida de la iglesia. Aprender a parar, hacer un poco de reset, ¿no? Que a veces hay que apagar el móvil y resetearlo, ¿no? Y empezarlo de nuevo, ¿no? O el ordenador. Pues en la vida espiritual, de vez en cuando, también hay que hacerlo. Y cambiar de actividad es una de las mejores cosas. Agradecemos mucho a Daniel Cuesta nuevamente su presencia aquí en el programa y le felicitamos por su nuevo libro que acaba de publicar en torno precisamente a la religiosidad popular en Salterre. Josep, volviendo a este bloque de la interioridad, uno de los artículos se titula Primavera, la lección del tiempo. Decías tú antes que tú tratas de cuidar mucho la escritura, que le dedicas muchas horas. Y es cierto que este libro está escrito de una manera muy, muy cuidada. Y hay un trocito en concreto de esta primavera que incluso podríamos decir que resulta un tanto poética. Lo voy a leer y luego nos lo comentas. Con el paso de las estaciones, la naturaleza nos enseña a acoger el ciclo de la vida. Por mucho que nos empeñemos, el invierno durará lo que tenga que durar. Y casi sin previo aviso, la primavera irrumpe en nuestra vida. El día se llena de luz y los campos se engalanan con un estallido cromático. Claro, yo soy de clima mediterráneo, ¿no? Yo soy de Barcelona y tal, y Jesús también, ¿no? Era del Mediterráneo. Con lo cual, y San Francisco de Asís, ¿no? Y San Ignacio, que estuvo aquí en Manresa. Yo creo que el Evangelio nos enseña a descubrir las lecciones que impregnan las estaciones, ¿vale? Santa Teresa también nos habla, ¿no? De que hay momentos en que llueve y hay momentos que hay que sequía, entonces hay que coger agua de la cisterna, agua del pozo, etc. Y creo que hay un mensaje implícito en las estaciones, ¿eh? O sea, Jesús habla, ¿no? Que Dios hace llover sobre justos e injustos, que juega con este tema, ¿no? De las estaciones, de la lluvia, de cuando los árboles están a punto de dar fruto, es que ha llegado el momento. Él habla de estas cosas, porque desde la fe, de la perspectiva de fe, pues podemos entender pues, que a veces vivimos inviernos, a veces vivimos primaveras, ¿no? Y vivimos, pues esto, una
exultación, ¿no? Momentos llenos de flores, ¿no? Pero que lo importante son los frutos, ¿no? Que luego llegará la sequía, el verano, pero y ya no hay tantas flores, pero ahora es el momento, no sé qué. Luego llegará el otoño, el momento de la vendimia. Yo creo que lo que nos enseñan las estaciones es a saber esperar, de no quedarnos ni engalanados con las flores de la primavera, ni decepcionados por el frío del invierno, ni desesperados por la sequía del verano, ¿no? Saber recoger los frutos en el momento de la cosecha, almacenarlos, guardarlos, ¿no? Y la vida espiritual es así, ¿no? Hay momentos en que recogemos frutos, pues guardémoslos, porque luego ya vendrán tiempos como el invierno o el verano o cuando sea, que los necesitaremos, ¿no? Y yo creo que ahí hay una lección. En el artículo Peregrinar nos habla del caso del peregrino salir de nuestra tierra para explorar el interior. Claro, el peregrino tiene que ver con el Camino de Santiago, ¿no? Que hay dos artículos diferentes, ¿no? Con perspectivas diferentes, pero que hablan del Camino de Santiago. Uno está aquí en interioridad porque, por ejemplo, antes Daniel nos preguntaba qué hay que hacer para descansar. Pues a veces lo que hay que hacer para descansar es cansarse, caminar, ¿no? Hacer el Camino de Santiago, ¿no? Peregrinar. Porque en el fondo nosotros somos una especie nómada, ¿no? Ahora estamos asentados en nuestras ciudades, ¿no? Pero el ser humano se ha expandido por todo el mundo porque somos seres nómadas y nos hemos ido por todo el mundo, ¿no? Entonces, peregrinar forma parte de nuestra condición, de escenarios, de salir de casa, ¿no? Como Abraham, ¿no? Y descubrir nuevos espacios, nuevos territorios. Y descubriendo nuevos espacios y nuevos territorios, descubrimos también nuevos espacios y nuevos territorios en nuestro interior. Al salir de casa, vamos descubriendo mejor quiénes somos. Entramos ya en el bloque sociedad y aquí hay también una reflexión que me ha resultado muy necesaria para el tiempo que estamos viviendo en torno a la inteligencia artificial, el chat GPT, buscar y encontrar. Y haces hincapié aquí en que ante tanto desarrollo, tal vez el gran reto no sea buscar, sino saber encontrar. Claro, a ver, yo vengo del mundo educativo, soy profesor, trabajo para una asociación de profesores, también estoy en una fundación educativa y ahora pues, todas las nuevas tecnologías son como el gran reto, ¿no? A veces hay todo un debate, ¿no? De si los niños pueden llevar el móvil a la escuela o no, si las pantallas ayudan a aprender o no, los resultados PISA, si son solo la pandemia o también la introducción de nuevas técnicas que no han acabado de cuajar, etcétera. Hay un debate, ¿no? Entonces, yo también he escrito en diversos ámbitos sobre este debate. Entonces, claro, el tema de buscar y encontrar, quizá de alguna manera en el Evangelio, es lo que nos pasa. Es decir, tenemos mucha información a nuestra disposición, podemos buscar muchísimo, pero no siempre encontramos. O nos conformamos con lo primero que encontramos, con la primera página web que dice cualquier cosa, ¿no? Y no estamos acostumbrados a encontrar, no estamos adiestrados a encontrar. No, muchos buscadores, pero ¿qué es lo que realmente estás buscando, no? Entonces yo creo que eso que es una metáfora para la educación, bueno, una metáfora no, una realidad, también es una metáfora para la vida. Tenemos ante nosotros muchas posibilidades de búsqueda, pero igual no sabemos encontrar lo que buscamos. Para encontrar lo que buscas hay que estar despierto. Decías también al principio que este es un libro netamente cristiano. Bueno, yo creo que todos tus libros tienen ese trasfondo de la fe, pero hay uno de los artículos que es especialmente, que llama la atención sobre el hecho de la necesidad de normalizar la fe y has traído el testimonio del guardameta Keylor Navas. Sí, que conste entre nosotros que mi parroquia de Barcelona es la parroquia del Barça. Entonces, algunos cuando vieron Keylor Navas, que en ese momento era portero del Real Madrid, pues me dijeron, hombre, el Barça y tal, ¿no? Pues uno del Barça, bueno, yo, yo que conste que yo vivo al lado del campo del Barça y trabajo al lado del campo del Español.
Y de fútbol no sé nada. Me han explicado 20.000 veces qué es un fuera de juego y no lo entiendo. Pero Keylor Navas me llamó mucho la atención porque en el fondo nos trae ese aire fresco que nos viene de los países de América Latina y de otros países como África y tal, que viven una fe más desinhibida, ¿no? Y que aquí en Europa pues nos cuesta más, ¿no? En el campo de fútbol la gente se desinhibe mucho, pero luego en el tema religioso somos como más reprimidos, ¿no? Como más contenidos, ¿no? Más hieráticos y tenemos que estar así como más circunspectos, ¿no? Y en cambio, Keylor Navas, bueno, en un campo de fútbol donde la gente está más dividida y más expresiva, él expresa, pues se pone a orar con las manos levantadas, expresa, digamos, su fe, ¿no? Hay más jugadores que lo hacen, pero este es más llamativo porque levanta las manos, etcétera, pero que hacen, bueno, pues se persignan y tal, porque, bueno, pues expresan su fe en un ambiente, digamos, no explícitamente religioso, ¿no? Pues continuamos con el bloque en torno a la solidaridad. Y yo diría también que en tus libros siempre aprendemos nuevas historias, nuevos personajes, anécdotas que nos ayudan también a profundizar. En el artículo El bullying y el patito feo, nos cuentas que le preguntaron a Hans Christian Andersen, si él iba a escribir su propia autobiografía. Y él respondió que sí. ¿Cómo fue esa historia? Claro, él dice que sí, que su autobiografía es el cuento del patito feo. Y entonces, bueno, si lees la biografía de Hans Christian Andersen, pues ves que fue una persona muy desgraciada y que sufrió bullying en el colegio y sufrió, pues eso, todas estas cosas que ahora conocemos con palabras nuevas, pero que son muy antiguas, ¿no? Porque esto ya está lo que le pasó a José, el hijo de, de- de Jacob, ¿no? Sí, el hijo de Jacob, ¿no? Que sufrió, ahora llamaremos un bullying, ¿no? Pero él sufrió, pues eso, las envidias y los celos de sus hermanos, lo maltrataron, es lo que tenemos en el cuento de la Cenicienta, ¿no? Entonces yo escribí este artículo en un momento que había habido un caso de bullying aquí cerca de Barcelona con un trágico desenlace, ¿no? Entonces quise aportar, ¿no? Esta historia de Andersen porque, bueno, primero porque no es algo nuevo, ¿no? Que lo achacamos a muchas cosas, la crisis de autoridad, ¿no? Las redes y tal, que esto han empeorado la situación, pero que es algo antiguo, ¿no? Y que tenemos que aprender a estar del lado de las víctimas, ¿no? La historieta del patito feo es como muy bonita en el fondo, porque es el patito feo que está rechazado, que es como la historia de José, ¿no? Que está rechazado por sus hermanos, y luego llega a lo más alto, ¿no? Pues Andersen pues llegó a lo más alto como escritor y se hizo famoso, ¿no? Pero no todas las personas que sufren bullying tienen esta capacidad de resiliencia, ¿no? De superar, ¿no? Los traumas y los problemas y llegar a triunfar en otros ámbitos. Entonces yo lo que defiendo es, bueno, es que hay que defender a las víctimas, ¿no? Porque a veces somos muy comprensivos con... lo peor de las víctimas del bullying, y te lo digo yo como educador, es que se les hace sentir culpables. Es culpa tuya, que no te sabes defender. No les hagas caso, reacciona, diles. Pero claro, y luego se castiga a la víctima, ¿no? Muchas veces se le envía a otro colegio, a otro centro, ¿no? Porque, al otro, al acosador se le deja allí, ¿no? El que está castigado es el que se va, ¿no? Y se le acusa de débil, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esta historia de Andersen, ¿no? Con esta historia del patito feo, pues es un poco reivindicar, ¿no? No hay patitos feos, los patitos son una monada, ¿no? Y luego si llegan a hacer cisnes, fantástico, pero si siguen siendo patos, pues fantástico, porque todos tenemos derecho a ser como Dios nos ha creado. Nos hablas también de los muros del miedo, cómo a veces las barreras no nos rescatan del miedo, sino que las barreras pueden acrecentar ese miedo. Claro, también era la época de las crisis migratorias y como en diversos países, ¿no? En las ciudades del norte de África, en Ceuta y Melilla, o en los Estados Unidos y tal, cómo construimos muros, ¿no? Y en el fondo el muro es una metáfora del miedo. Me da miedo el otro. Claro que hay peligros, riesgos, ¿no? Que no todo es fácil y no todo se soluciona,
pero el miedo no ayuda. Y en la medida que construimos puentes, nos conocemos, nos relacionamos, el miedo va bajando, el muro va bajando y el peligro va disminuyendo. Es una llamada a esto. Vamos a entrar ahora en la parte ecológica del libro en torno a la naturaleza y aquí descubrimos también esa mirada ecológica de Josep Otón, por ejemplo, en La era del plástico, en la que tú nos señalas que vivimos en una cultura de lo transitorio. Claro, el plástico es como una metáfora muy interesante porque es lo transitorio, ¿no? Es lo que lo usamos, le tiramos una bolsita para no sé qué, ¿no? Usar y tirar, ¿no? Pero por otra parte, el plástico permanece. Es decir, lo usamos como algo efímero, ¿no? Un bolígrafo de estos no, pues no es para toda la vida, ¿no? Porque tal. Pero luego, ese bolígrafo, esa bolsita de plástico, ¿no? Esa cinta, eso no se va, no desaparece. Porque está construido de una manera que no es biodegradable. Entonces tenemos los mares pues, llenos de residuos plásticos, ¿no? Y dicen que ya en los peces, ¿no? En que permanece, ¿no? Entonces es como ese contrasentido, ¿no? Es por una parte efímero en su uso, pero luego es una condena porque no sabemos eso, deshacernos del plástico, ¿no? No sabemos desecharlo. Entonces, un poco de una denuncia como a veces lo que hacemos es exportar nuestros desechos a otros países. En tiempo de sequía, tú nos indicas que los seres humanos hemos abandonado nuestros ideales y que preferimos ser una especie depredadora. Un tanto fuerte esa afirmación, ¿no, Josep? Bueno, yo creo que sí es fuerte, pero lo que es fuerte no es mi afirmación, sino que es la realidad, ¿no? Es decir, a ver, yo soy muy sensible al tema de la sequía, ¿vale? Porque mis abuelos eran de un pueblo de Aragón, de una zona muy seca de Aragón, se conoce como Los Monegros. El pueblo no está situado plenamente en Los Monegros, pero es un pueblo muy seco, con un río anchísimo, pero todo muy seco, con muy pocos árboles. Y una vez cada X años venía un aluvión, ¿no? Venía una inundación y todo el río se llenaba, incluso el agua saltaba al puente, pero luego había mucha sequía. Entonces, para mí, la lluvia, yo cuando llueve me pongo contento. Ahora estamos en Barcelona, que hay una sequía muy importante, ¿no? Yo la lluvia me gusta, ¿no? Porque es como, bueno, pues, es como una metáfora de la gracia, ¿no? De algo bueno, que nos viene del cielo, ¿no? Que nos cae y tal, ¿no? Yo lo veo muy así y recuerdo, ¿no? Las historias del pueblo de mis abuelos, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que no nos hemos integrado en la naturaleza. Nos hemos adueñado de la naturaleza, ¿no? Somos un poco como Adán y Eva, ¿no? En ese jardín del Edén, ¿no? Que, bueno, disfrutarlo, sois usufructuarios de este jardín, pero hay unas normas, hay unos límites, de este árbol no tocarás, pero nosotros vamos mucho más allá, ¿no? Y consumimos agua en exceso, ¿no? No me refiero a la que podemos consumir nosotros, nos tenemos que duchar, nos tenemos que beber, tenemos la lavadora, pero claro, construimos, gastamos agua en cosas que igual no son tan necesarias y en cambio luego no tendremos agua suficiente. Y esto nos empieza a llegar aquí, ahora en Europa, en Barcelona en concreto, pero en muchos países el agua es un bien preciado, es un lujo y no somos conscientes de ello. Y hacemos un derroche de agua cuando no todo el mundo tiene el agua suficiente para beber. Ahora en este momento del programa tocaría una pregunta sorpresa, pero más que pregunta sorpresa va a ser un análisis muy profundo, original, sobre este libro de Despertar. Dice el maestro Eckhart, dominico, a quien Josep Otón conoce suficientemente, una frase que me parece muy significativa para presentar este libro, Despertar. Dice Eckhart: Dios está en casa. Somos nosotros los que hemos salido a pasear. Se puede salir a pasear por muchos motivos, por motivos de salud, de higiene, por motivos de huida de Dios o por el motivo fundamental que Josep Otón recoge muy bien, para tomar el pulso de la vida.
en la vida o estamos despiertos o estamos vigilantes a lo que está en torno nuestro o perdemos realmente el latir del corazón de Dios. Este libro nos ayuda a estar despiertos, a que la iluminación del Espíritu nos lleve a abrir los ojos y a poder decir, qué bien, en medio del mundo encontramos a Dios, en nuestra casa encontramos a Dios, en la realidad cotidiana encontramos a Dios, porque encontrando a Dios nos encontramos a nosotros mismos. Gracias, Josep, porque nos ofreces una vez más lo que mana de tu corazón místico, de tu corazón intelectual, de tu corazón profundamente cercano a todos nosotros. Nos ayudas con cada libro a estar más despiertos cada día. Primero mandarle un fuerte abrazo a Solo, ¿no? Lo conocemos como Solo, José Antonio Solórzano. Él también me abrió muchas puertas. Me abrió las puertas en las jornadas de pastoral educativa de FERE varias veces. He recorrido media España, no, toda España con él, dando conferencias sobre interioridad, espiritualidad, cómo vivir en la escuela. He aprendido muchísimo de él. Yo pienso que él es un despierto, ¿no? Que tiende puentes entre el bien del mundo, evidentemente, religioso, católico, dominico, ¿no? Pero siempre abierto al diálogo con la increencia, con la cultura. Por tanto, he aprendido mucho de él. Me gusta mucho esta referencia al maestro Eckhart, ¿no? Porque a veces hacemos mucha referencia a los místicos nuestros, a Melitas, etcétera, ¿no? Pero bueno, en las raíces de esta mística española está la mística renana, que eran dominicos, ¿no? Tauler, Suso, Eckhart, ¿no? Ahora Eckhart está muy reivindicado, pero la gente se olvida que era un fraile dominico, ¿no? Y mucha gente no creyente lo reivindica, lo cita, ¿no? Y está muy bien, pero hay que recordar que es un dominico. Entonces, esta reflexión que hace José Antonio, que le agradezco, y los halagos y tal, claro, no, me recuerda mucho lo de contemplar y compartir lo contemplado, ¿no? Pues yo cuando escribo hago esto, contemplar, meditar, reflexionar y lo comparto. Con la escritura, bueno, que me cuesta, que lo sigo, intento, repaso muchas veces los textos porque no me salen así a la primera y tal, pero lo que he hecho es esto, ¿no? Y contemplar la realidad y compartir lo contemplado. Y yo creo que ahí está la clave de la mística, ¿no? Entonces, cuando haces esto, cuando contemplas la realidad tal, pues eso, lo que descubres a Dios en casa. Dios está en casa, ¿no? Está contigo. Lo que pasa es que estamos tan distraídos, estamos tan fuera de casa que no nos damos cuenta. Entonces, bueno, pues necesitamos descubrir lo que ya tenemos en casa, pero a veces tenemos que salir para contemplar, pero no distraernos, ¿no? Sino contemplar, es decir, acoger lo que vemos. Pues agradecemos mucho a José Antonio Solórzano su contribución y su presencia en este programa. Y continuamos con el bloque del mundo. Aquí, claro, he seleccionado toda la reflexión que haces en torno a la República Democrática del Congo, el dolor de África, porque este es un país que está especialmente vinculado a los religiosos y a las religiosas de los Sagrados Corazones. Y claro, ahí tú pues expresas muy bien ese dolor que sufre África. Claro, África es un continente riquísimo, ¿no? O sea, sí, seguramente es la cuna de la humanidad y ahora tendría que ser, de alguna manera, el futuro de la humanidad, ¿no? Porque tiene una cantidad de riqueza en materias primas, en minerales, los bosques, ahora que nos estamos desertizando, y en África también hay los grandes desiertos, pero también hay esa zona selvática. En cambio, son los continentes donde se sufre más, donde las circunstancias políticas, la colonización europea, hemos trasladado una estructura occidental, teóricamente moderna y democrática, y superpuesta con estructuras tribales. Son países azotados por problemas medioambientales. Hay mucho sufrimiento en África, ¿no? Entonces, claro, hay la labor de los misioneros, de la cual hablo en diversos capítulos, digamos, llevando la buena noticia en un mundo crucificado, en un mundo que sufre, en un mundo que necesita un mensaje de esperanza, ¿no? Entonces yo creo que en África se da esto, ¿no? Esa profunda riqueza de
en su subsuelo, pero también pues, ahí cómo crecen las plantas, ¿no? En algunas zonas, la exuberancia tropical, ¿no? Pero a la vez, por las estructuras de pecado, digamos, de explotación económica, de dominación política, de la colonización, pero también de la propia estructura tribal, los odios entre etnias, etcétera. Es un continente herido, es un continente crucificado, comenté, donde el dolor es un escándalo, ¿no? Y que nos interpela a los demás. Y tampoco te olvidas de la guerra de Ucrania. Sí, la guerra de Ucrania, tengo que decir, es un texto inédito, ¿no? No estaba en ninguna de los... Hay varios textos que son un poco inéditos o que no son bien de las fuentes que antes comentaba, pero claro, me parecía muy mal enviar el libro a la editorial con noticias de actualidad y no hablar de Ucrania, ¿no? Ucrania a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque no es solo esta guerra que estamos teniendo, es que es como un campo de guerras, ¿no? Donde unas fronteras que bailan entre los imperios, ¿no? El imperio austrohúngaro, el imperio alemán, el imperio ruso, ¿no? Con sus diversas formaciones de los nazis o los stalinistas, ¿no? Y yo tenía un alumno bueno, he tenido varios alumnos de Ucrania, ¿no? Antes de la guerra, ¿no? Y me explicaba cosas horribles. Él lo había escuchado de sus abuelos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Cosas increíbles, increíbles por el nivel de crueldad y tal, ¿no? Pues también, igual que hablo de África como un territorio de dolor, ¿no? Pues Ucrania, que ahora está viviendo esta guerra, pues también ha vivido, ¿no? Los embates de las ambiciones, de las diversas ideologías, de los imperios, ¿no? Bueno, y tampoco sabemos hacia dónde tirar esta guerra, ¿no? Pero también, bueno, yo también he conocido mucha gente que ha tenido actitud solidaria, que ha ido allí, a Ucrania, que ha traído personas, que han acogido personas de allí, ¿no? Creo que hay que reivindicar eso, ¿no? De donde hay una guerra, donde hay un sufrimiento, igual que decíamos en África, los misioneros, pues en Ucrania también ha habido pues, un esfuerzo muy grande, ¿no? Para acoger los niños, las víctimas, etcétera. Tengo una amiga que trabaja en un hospital militar y ha acogido a los heridos, ¿no? De los soldados heridos de la guerra, ¿no? Bueno, pues también, ¿no? Llamar la atención en eso, ¿no? Donde hay tanto mal, donde abunda el pecado, también sobreabunda la gracia. También me ha resultado muy sugerente la lectura que haces en el bloque de la Iglesia. ¿Realmente estamos viviendo un invierno eclesial? A ver, en Europa Occidental creo que sí, ¿vale? Estamos viviendo, las cifras no son halagüeñas, no son halagüeñas. Lo que ocurre, bueno, es que el invierno es lo previo a la primavera, como decíamos al principio, ¿no? O sea, las estaciones también nos hablan, ¿no? Bueno, los datos de práctica sacramental, ¿no? Países, bueno, de tradición tan católica como España, ¿no? Bueno, pues los datos no son halagüeños. Ahora bien, ¿no? Recuerdo que el cardenal Omeya en una conferencia dijo, ¿no? Hay signos, ¿no? Hay brotes, ¿no? Que nos hablan de tal vez de una nueva primavera, ¿no? A ver, yo tampoco sé decir ahora todo está mal y luego todo irá bien. No, pero hay datos preocupantes, pero también hay datos que nos invitan a la esperanza, ¿no? Hay nuevas maneras, antes lo comentaba con Keylor Navas, ¿no? Hay nuevas maneras de vivir la fe, más efusivas, más personales, ¿no? Que la gente no es religioso porque su familia lo era, ¿no? Ahora estás encontrando pues, personas que vienen de familias no creyentes y que encuentran la fe, o personas que vienen de familias creyentes, se rebotaron, ¿no? Con la fe de sus padres casi impuesta o de su colegio y tal, pero luego cuando maduran en la vida, pues notan esta búsqueda de sentido, ¿no? Y encuentran, ¿no? Antes que hablábamos de buscar y encontrar, y encuentran, y entonces entienden los referentes religiosos de sus padres, de su escuela, de su parroquia, de una manera nueva, ¿no? Ya como gente adulta que ha salido de casa, ¿de acuerdo? Y vuelve a casa y encuentra lo que está buscando, ¿no? Pero después de ver este paseo, ¿no? Esta peregrinación, ¿no? Por la increencia, por la duda, por el desierto, por la sequía, ¿no? Y entonces recupera, ¿no? Y recupera a los místicos, recupera a San Juan de la Cruz, recupera las prácticas de religiosidad popular, ¿no? Que Daniel Cuesta nos habla en su libro, recupera estas formas, ¿no? Y se reencuentra con Jesús, ¿no? Un poco como los peregrinos de Maús,
¿no? Que se van decepcionados de Jerusalén, de la comunidad, uff, tú no sabes lo que ha pasado, pensábamos, pero la cosa no ha ido tan bien, ¿no? Viven su propio invierno eclesial, ¿no? Pero luego en ese camino van comentando la palabra, entonces en la fracción del pan se les abren los ojos, se despiertan y descubren. En otro programa nos hablaba Josep de la cuaresma en clave sinodal y nos daba pistas para vivir una cuaresma desde la sinodalidad. En este libro nos ofreces tu reflexión, sinodalidad y conversión. Claro, porque cada vez estoy más convencido. Cada vez estoy más convencido. Eh, a veces cuando hay ciertas reticencias, lo de la sinodalidad, etcétera, es porque no queremos escuchar a los otros. O sea, estamos... el diálogo es una conversión. Claro, estamos tan acostumbrados a que lo nuestro es lo mejor, ¿no? Que mi pueblo es mejor que el tuyo, ¿no? Y entonces yo te intento demostrar que lo que yo pienso es verdad. Yo no te digo que no sea verdad lo que tú piensas, pero escucha al otro. Porque igual estáis más de acuerdo de lo que os pensáis. O sea, si buscamos los puntos de desacuerdo, pues al final tal. Y yo creo que esta es la clave de la sinodalidad, es el Espíritu Santo habla de esto. Escuchando al otro o explicándole tú al otro, no con vehemencia y con un afán de confrontación, sino con un afán de entendimiento. Somos hijos de Dios y tú cómo lo ves, ¿no? El Espíritu Santo nos habla. Y yo creo que esta es una de las claves del concepto sinodalidad, de irnos escuchando los unos a los otros. El propio Jesús quiso escuchar, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Vale? O sea, escucha, él quiere escuchar porque seguramente en este diálogo es fecundo y se revela el Espíritu Santo y se le revela a Pedro, ¿no? Y tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Pues eso, que Dios, queremos que me hable a mí, ahí como un hilo directo, ¿no? Pero a veces me habla, o la mayor parte de las veces me habla a través de ti, ¿no? A través de lo que te escucho a ti, y de lo que nos escuchamos, el Espíritu Santo nos va hablando. Y nos encontramos ya con el bloque celebrar. Y en este bloque he seleccionado el mes de mayo, feminidad, porque me ha parecido también muy curioso dentro de tus reflexiones. Claro, a ver, todo el libro es un intento de establecer puentes, ¿no? La mística de lo cotidiano y lo místico, lo espiritual, ¿no? Lo sagrado y lo profano. Entonces, hay muchos textos que hablamos de temas, digamos, profanos. Me sorprende, ¿no? Que normalmente tus libros son de espiritualidad. Sí, pero busquemos qué espiritualidad subyace en los hechos profanos, ¿no? En los hechos de la vida cotidiana, y a la vez busquemos en los hechos religiosos, sagrados, litúrgicos, espirituales, confesionales, la raíz, el vínculo, el puente con lo normal, con lo cotidiano, ¿vale? Con lo profano, ¿no? Y bueno, entonces cuando me pasaron la fotografía, ¿no? Del mes de María, ¿no? El mes de mayo, el mes dedicado a la Virgen, pues es precioso y que he escrito muchas veces sobre la Virgen y tal. Pero claro, lo quería conectar con algo que es la feminidad, ¿no? Estamos tan acostumbrados a hablar de feminismo, ¿no? Pues yo quería hablar de la feminidad explícitamente, ¿no? Y cómo el cristianismo lo que ha hecho es exaltar, ¿no? La feminidad a través de la figura de la Virgen, ¿no? Como algo tan importante en la vida de la Iglesia, algo tan importante en la vida ordinaria, la mujer, el hecho de ser mujer, y cómo esto no es algo rechazado espiritualmente y tal, ¿no? Sino que se le da un significado muy profundo a través de la figura de María y de otras mujeres bíblicas, ¿no? Y de la historia de la Iglesia. Pero en el caso de María es de una manera especial, con lo cual, a través del mes de María, ¿no? Que a veces, pues, bueno, podemos pensar que alguien puede decir que es ñoño, no. Es algo muy actual. Es una reivindicación de la feminidad a través de una mujer, ¿no? Que vivió su feminidad en absoluta plenitud, ¿no? Como esposa, como madre, como hija, ¿no? Y que nos enseña a las mujeres cómo ser mujer y a los hombres cómo relacionarnos con la mujer, con la feminidad.
Claro, en este bloque de celebrar he seleccionado también Corazonada, obviamente, la fiesta del corazón de Jesús. Claro, esta es uno de los textos que más me gustó porque la foto era una foto que se hizo muy conocida, ¿no? De una voluntaria que abrazaba a una persona sahariana que había llegado en patera y estaba ahí como, claro, qué bonito es abrazar, ¿no? Qué bonito es transmitir la acogida, el amor, tal. Y esto que hacía esa voluntaria de Cruz Roja con esta persona subsahariana, es lo que Dios hace con nosotros. Y la fiesta del Sagrado Corazón, en el fondo, es la fiesta del abrazo de Dios. El abrazo del padre del hijo pródigo a su hijo que llega a casa. Es yo estoy muchas veces en paredemonial, ¿no? Para mí la imagen del Sagrado Corazón y lo que, claro, es que es como muy moderno, es el amor de Dios, ¿no? Ya no es el Dios castigador y justiciero, no sé qué, sino es el Dios que se derrama en su misericordia, que tiene el corazón en la miseria, en la pobreza humana, ¿no? En ese que llega a una patera, en ese enfermo, esa imagen del Papa abrazando a esa persona que tenía esa enfermedad, que estaba como deformado, etcétera, ¿no? Eso es el corazón de Dios, ¿no? Yo creo que a veces hablamos mucho de Dios y yo creo que es muy importante hablar del corazón de Dios, del sentir profundo de Dios, ¿no? ¿No? Y más que esas imágenes a veces rígidas de un Dios que no sé qué, pues ese Dios que abraza, ¿no? Que abraza a la humanidad, que me abraza a mí y me abraza en mi pobreza, ahí donde yo no me siento fuerte, es el Dios que es un padre, ¿no? Que me viene, que me acoge, que me abraza, que me consuela. Y ya el último bloque es específicamente espiritual, espiritualidad. De aquí he seleccionado dos artículos que son muy musicales, Jerusalema y Rosalía y Juan de Yepes. Sí, bueno, son artículos escritos en dos momentos muy particulares. Uno, cuando tuvimos la pandemia, ¿no? Y aquí cantábamos una canción que era Resistiré, ¿no? Yo me acuerdo de la pandemia que salíamos, creo que era a las 8 de la tarde, a salir a las ventanas y los balcones a aplaudir al personal sanitario, ¿no? Porque necesitamos entusiasmo en este momento que parece que todo se nos cae encima y casi apocalíptico, vivimos un momento apocalíptico, ese gesto, ¿no? De aplaudir, cantar Resistiré, pues nos daba ánimo a seguir un día más encerrados en casa sin poder ver a nuestras familias, ¿no? A personas mayores, ¿no? Y sufriendo por ellos, pero aguantaremos. Y otra canción que en ese momento se hizo viral fue Jerusalema. Entonces salieron unas dominicas, que eran las de Lerma, bailando la coreografía de Jerusalema. Entonces me interesé mucho por la canción, la busqué y tal. Claro, una canción plenamente religiosa, ¿no? Es sobre Jerusalén, ¿no? Sobre esa esperanza que nos da la fe, ¿no? Entonces, es un reto de esos challenge, ¿no? Que salían en las redes, ¿no? Y que salían bomberos, policías, personal médico, monjas, unos niños en África, ¿no? Yo creo que es este canto, ¿no? Que la iglesia, esto que decíamos antes del invierno, necesitamos cantar. Yo creo que la iglesia, ¿qué necesita la iglesia ahora? Cantar y vivir lo que canta, ¿no? Y cantar a pleno pulmón, con pleno sentimiento, ¿no? Como Keylor Navas levantando las manos, ¿no? Bueno, cantar, ¿no? Porque como dice San Agustín, quien canta reza dos veces, ¿no? Pues necesitamos cantar Jerusalema y en momentos de crisis como ahora la guerra Ucrania o la guerra que hay en Palestina, necesitamos cantar, ¿no? Cantar, alabar a Dios, levantar nuestra mirada por encima de lo cotidiano, ¿no? Para descubrir la profundidad de lo cotidiano, ¿no? No para huir, sino para descubrir el sentido profundo. Y la otra era la Rosalía, ¿no? No sé cómo encontré un vídeo de Rosalía cantando Aunque es de noche, que bien sé yo la fuente, aunque es de noche, y me impresionó muchísimo. Yo soy enamorado de San Juan de la Cruz. Y ver esta chica, ¿no? Que es de aquí, de un pueblo cercano a Barcelona, que se ha hecho famosa y que, bueno, que a veces dices, oye, ¿qué hace? Y tal, pero cantando con ese sentimiento, esa canción, de esa profundidad, con un lenguaje completamente moderno, ¿no? De videoclip, ¿no? Con esa tecnología, pero sobre todo ella, ese sentimiento y esa imagen final, ¿no?
en un cementerio con una capilla al fondo iluminada y ella caminando hacia ahí. Oye, qué manera más bonita de hablar de la trascendencia, hablar de San Juan de la Cruz, de la profundidad del alma, etc. Con un lenguaje completamente moderno, que es lo que intento yo hacer aquí, ¿no? en este libro, ¿no? Igual en otro libro este texto no cuadraría mucho, pero en este texto que intento hacer, pues este puente, ¿no? entre lo cotidiano y lo profundo, ¿no? La profundidad de la mística. Yo creo que Rosalía, bueno, pues en este videoclip, y eso es lo que reflejo en el texto, pues lo cuadra, ¿no? Habla con el lenguaje del siglo XXI, en el areópago del siglo XXI, pero habla de lo profundo, ¿no? De lo que es San Juan de la Cruz, ¿no? Un texto, una música preciosa, de Enrique Morente, y un texto precioso, ¿no? Que quien selló la fuente, aunque es de noche. Josep Otón, muchas gracias por este rato de conversación y sobre todo por el regalo de este nuevo libro, de esa contemplación que ahora nos comparte Despertar la mística de lo cotidiano, editado en Salterre. Pues Josep, hasta pronto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas tus comentarios en las redes sociales.